Buenos días, profesora. En esta presentación expondremos los resultados de una encuesta realizada a estudiantes de carreras relacionadas con la minería. El objetivo fue conocer cómo perciben su formación académica, la preparación práctica que reciben y la vinculación de sus institutos con la industria minera. Primero presentaremos el tema y el objetivo del estudio. Luego explicaremos cómo se realizó la encuesta y analizaremos cada una de las variables obtenidas. Finalmente obtendremos las conclusiones generales del proyecto. La encuesta. La información fue recopilada mediante una encuesta elaborada en Microsoft Form y aplicada a 107 estudiantes de ingeniería en minas, ingeniería civil en minas, técnico en minas y carreras afines de distintas instituciones del norte de Chile. Clasificación de preguntas. Las preguntas fueron clasificadas según el tipo de variable estadística. Se utilizaron variables cuantitativas para medir datos numéricos, preguntas alternativas para respuestas cerradas, escala Likert para medir opciones y preguntas de ramificación para profundizar en algunos casos específicos. Esto permitió aplicar el análisis estadístico adecuado a cada variable. Las horas semanales de estudio. Los estudiantes estudian en promedio 5,1 horas semanal fuera del horario de clase. Sin embargo, la desviación estándar y el coeficiente de variación muestran que existen diferencias importantes entre los estudiantes, mientras algunos estudian muy poca hora, otros dedican bastante más tiempo. Horas de práctica profesional. En esta variable se observa una gran diferencia entre estudiantes, aunque el promedio fue de 31 horas, la mediana fue de solo 12 horas, debido a que algunos alumnos acumulan muchas horas de práctica y elevan el promedio. Por eso la mediana representa mejor la realidad del grupo. Promedio de notas. El promedio de notas obtenido fue de 5,7 aproximadamente. A diferencia de la hora de estudio y práctica, aquí la dispersión es baja, lo que significa que el rendimiento académico es bastante similar entre la mayoría de los estudiantes. Años de la carrera. La mayoría de los estudiantes encuestados se encuentran entre primer y cuarto año, representando casi el 88% de la muestra. Esto explica que por muchos aún no realizan su práctica profesional y permite interpretar mucho algunos resultados posteriores. Región de la institución. La mayor parte de los participantes pertenece a instituciones de Atacama, Antofagasta y Coquimbo. Estas regiones concentran gran parte de la actividad minera del país, por lo que muestra que la muestra es coherente con el contexto de la investigación. El área donde desean trabajar. Las preferencias laborales muestran que la mayoría desea desempeñarse en operaciones minas, tanto en minería a rajo abierto como subterránea. En segundo lugar aparece el procesamiento de minerales, mientras que otras áreas presentan menor interés. Ahora con la pregunta si la malla curricular prepara adecuadamente para la minería o no, tenemos una tendencia de un 38,3% que está de acuerdo. 50,4% está de acuerdo o muy de acuerdo, pero solamente un 23,3% manifiesta un desacuerdo, lo que señala un margen de mejora relevante en la pertinencia curricular percibida. ¿Las actividades prácticas son suficientes a la formación o no? La mayoría respondió que está de acuerdo o neutral respecto al tema, lo que sugiere que un segmento importante no percibe con claridad si la formación práctica cubre sus expectativas, coincidiendo con el tema más mencionado en la pregunta abierta final, que sería la necesidad de más salidas a terreno. También se pregunta si ya realizó su práctica profesional en alguna empresa minera o aún no, donde absolutamente el 93% de los encuestados respondió que aún no hace la práctica, lo que da que están entre el primer a cuarto año aún. Esta pregunta filtra también a quienes responden la pregunta siguiente, que sería parte de la ramificación, donde se pregunta qué tal fue la práctica profesional realizada, cómo la calificarían, donde la mayoría, por el 50%, responde que fue regular. Entre los 8 estudiantes que ya realizaron la práctica de los 107 encuestados, hubo, ¿cómo es cierto?, un 37,5 que la cataloga como muy buena y solamente un caso donde la cataloga como mala. También se pregunta por la participación en eventos, proyectos de investigación o charlas mineras, si ha asistido o no a estos tipos de convocatorias, donde el 53% dice que sí ha asistido. La participación está prácticamente dividida en dos mitades, lo que indica que estas instancias de extensión disciplinar aún no alcanzan a la totalidad del estudiantado y existe espacio para ampliar la cobertura. También se pregunta sobre esto si es útil o no para la formación académica profesional, donde el 52,6% dice que es muy útil o útil. Y en conjunto un 75,4% lo valora positivamente, validando la pertenencia a mantener y ampliar este tipo de actividades. También se preguntó, ¿qué carrera está estudiando dentro del área de la minería? Donde la mayoría responde ingeniería en minas, en segunda categoría queda ingeniería civil en minas con 30%. Ingeniería en minas tuvo en primera tendencia con 42,1%. Y una dispersión donde se reparten entre otro tipo de ingenierías u otra mención. También se preguntó por el rango etario para saber la edad del estudiantado encuestado, donde la moda fue de 18 a 20 años, con un 40,2%. Casi el 80% de los estudiantados tiene entre 18 y 23% años, perdón, donde es el perfil etario típico del pregrado, con una cola menor de estudiantes de mayor edad que podría asociarse a quienes trabajan o retomaron los estudios. También se preguntó si trabajan actualmente mientras están estudiando,
donde el 64,4% respondió que no. Y un 35,6% combina estudios y trabajo, y de ellos solo un tercio lo hace en el área minera, lo que sugiere que la experiencia laboral paralela no siempre aporta directamente a la formación disciplinar. Se preguntó también sobre la vinculación de la institución donde estudia con la empresa minera, si es buena o no lo es, o tal vez regular. Donde dice que fue la pregunta con mayor dispersión de opinión. Con un tercio se mantiene neutral y el resto se reparte casi por igual entre conformidad, con un 40,2%, y desconformidad con un 26,2%, evidenciando percepciones heterogéneas sobre la vinculación universidad-empresa. Aspectos más importantes para mejorar la formación. Tendencia central, la moda, más prácticas y salidas a terreno. Posición, no aplica medidas de posición ordinal. Dispersión, razón de variación de 0,87. La interpretación, la demanda más mencionada espontáneamente es mayor exposición, práctica y a terreno, lo que es consistente con las respuestas de la pregunta de Likert 7 y 8, reforzando que la brecha entre formación teórica y práctica es principal y preocupacional del estudiante. Horas de estudio promedio de notas. La coeficiente de correlación de 0,69 indica una asociación lineal prácticamente nula entre las horas de estudio declaradas y el promedio de notas. El coeficiente de determinación de 0,005 muestra que el modelo de regresión explica menos del 1% de la variabilidad del promedio, por lo que no es pertinente usar este modelo con fines predictivos. La recta estimada es de 56,09 más 0,195x. Sugiere una pendiente positiva, pero estadísticamente poco relevante en promedio. Una hora adicional de estudio se asocia solo a 0,2 decimales más de la nota. Conclusiones y preguntas cuantitativas. Las horas de estudio semanales, la media sería de 5,1 y la mediana de 5,0. Muestra una dispersión relativa alta, reflejando hábitos de estudio heterogéneos entre el estudiantado. Las horas prácticas de terreno presentan una distribución fuertemente asimétrica, una media de 31,02 versus una mediana de 12,0, por lo que la mediana representa mejor la mayoría de los casos frente a un grupo minoritario con prácticas extensas. El promedio de notas, la mediana de 5,7.1, mediana de 5,7.5, es la variable cuantitativa más homogénea, indicando el rendimiento académico relativamente parejo en la muestra. Conclusiones de preguntas alternativas. El estudiantado se concentra mayoritariamente en los primeros años de la carrera, el 87,9% entre el primero y el cuarto año, y el universitario de la microzona norte, el 94,4% en Atacama y Antofagasta y Coquimbo. Solo el 7,5% ha realizado prácticas profesionales, lo que es coherente con la baja proporción de estudiantes en etapas finales de la carrera. La participación en eventos o charlas mineras está casi dividida en partes iguales, 53% sí y 46,7% no, evidenciando una oportunidad de ampliar la cobertura de estas instancias formativas. Conclusiones a preguntas de ramificación. Entre quienes hicieron una práctica profesional, número 8, la evaluación es mixta. La mitad la califica regular, lo que sugiere este espacio de mejora de la calidad de las prácticas ofrecidas por la industria. Entre quienes participaron en eventos o charlas de minería, un 75,4% las considera útiles o muy útiles, validando la pertinencia de mantener y expandir de tipo de actividades extracurriculares. Conclusiones de preguntas de escala Likert. La percepción sobre la pertinencia de la malla curricular y la suficiencia de las actividades prácticas es moderadamente positiva, alrededor del 50% de acuerdo o muy de acuerdo, pero con porcentajes no despreciables desacuerdo entre el 23 y el 21%. Las vinculaciones de la institución con empresas mineras es de la dimensión peor evaluada y más dispersa, solo 40,2% está de acuerdo muy
de acuerdo, un tercio se mantiene neutral y el 26.2 manifiesta desacuerdo. Las conclusiones de regresiones lineales: hora de estudio versus promedio de nota, correlación prácticamente nula, de 0.069 a 0.005. El modelo no es útil para predecir el rendimiento académico a partir de la hora de estudio declaradas. Las conclusiones generales del proyecto: el estudio evidencia un estudiantado de minería con hábitos de estudio y experiencia práctica heterogénea, un rendimiento académico relativo homogéneo y una percepción curricular moderadamente favorable, pero con brechas claras en formación práctica, vinculación con la industria. La ausencia de correlación lineal entre la dedicación al estudio o práctica por las variables, mientras que la demanda más recurrente del estudiantado de forma consistente entre preguntas cerradas y abiertas es contar con más instancias prácticas de terreno durante la formación.